Gracias, amable auditorio. Regresamos a su programa Foro Potosino. Licenciado Benjamín Vázquez Merino, se habla de que es difícil poner candados, es difícil regular el número de participantes en este tema de las candidaturas ciudadanas, si no sería, pero también hay que aceptar lo que sería un tema que se tiene que trabajar, que se tiene que regular, que se tiene que centrar en algún mecanismo, si no esto podría ser un desorden. Imagínense todo el material electoral, por ejemplo, tener un sinnúmero de candidatos. ¿Qué se podría hacer ahí y cómo evitar además la intromisión de poderes fácticos en este nuevo sistema? Bueno, aquí primero, todo esto se hace en aras de la democracia, pero la democracia la mexicana siempre ha sido una democracia muy sui generis. Entonces, independientemente de que en la democracia las minorías que son perdedoras tienen también su función. En Europa las minorías que pierden las elecciones tienen una función muy importante de contrapeso, de equilibrio. En México no. En México es muy diferente. Las minorías que pierden, incluso dentro del mismo partido ganador, lo primero que hacen es que se van y dicen, voy a formar otro partido. No, bueno, aquí lo vemos con muchos candidatos que no reciben a lo mejor la oportunidad dentro de su partido, o muchos personajes que no llegan incluso ni a ser candidatos y brincan a otro partido político. Y ahí sería también cuestión de regular ese tipo de circunstancias, porque entonces estamos dejando de lado la ideología, como lo decía Jorge muy atinadamente cuando hablaba de Andrés Manuel. Estamos dejando de lado la ideología y lo que estamos viendo es simple y sencillamente muchas veces el capricho de alguien por ser candidato. Y entonces no me importa si el día de ayer yo era panista y ahora soy perredista, o era priista y ahora soy de Nueva Alianza, o soy de Convergencia. ¿Por qué? Porque en mi partido no tuve la oportunidad de destacar con un proyecto personal, y ahí era donde hablábamos de caudillos y de líderes, con un proyecto personal, y por lo tanto mi proyecto personal lo llevo a otro partido. Y entonces la ideología, y entonces ahí está la dificultad para regular la existencia de candidatos ciudadanos. Perdón, porque efectivamente entonces, si la ideología no viene a ser un parámetro, ¿cómo estableces los límites de representatividad? Así es. O sea, es decir, ¿cómo puedes dividir a la población para decir vamos a representar a tales sectores? Y bueno, yo creo que la ciudadanía no quiere ver candidatos y como independientes que no han tenido cabida en otro partido político, porque bueno, hay que decirlo que existe el agravante de que gran parte de los ciudadanos no se siente representado por ninguna de las opciones políticas. Entonces lo que menos quiere ver es un candidato que ya lo vio en el partido X, en el partido X y en el otro partido. No quiere ver algo nuevo, quiere ver ideologías nuevas, etcétera, que es parte de lo que... Ideologías y además formas de hacer las cosas, porque eso también es importante. No nada más es la plataforma política, sino también el programa de acción de los candidatos, ¿no? Eso impide que la ciudadanía se identifique con los partidos. ¿Por qué? Porque, bueno, hablando hoy día del maestro, de la maestra Elvester, el día de ayer soy priista porque soy maestro y estamos afiliados al PRI, y el día de mañana soy de Nueva Alianza. Sí, yo creo que eso es parte de lo que la sociedad ya no quiere ver, y bueno, aquí tiene la oportunidad de verse representado con estas candidaturas independientes. El otro tema, ¿cómo evitar la intromisión de poderes fácticos en este nuevo sistema, en las candidaturas independientes? Principalmente a través de los financiamientos. ¿Por qué? Bueno, porque mientras más riguroso sea el Estado en la fiscalización de los financiamientos, ¿sí?, va a mantener a raya todos aquellos poderes que de alguna manera inciden en la designación de las candidaturas o incluso en las propias campañas con su financiamiento para que una persona determinada llegue a tener un cargo público. Mecanismos de fiscalización más rigurosos, porque el día de hoy existen, pero si no se han podido, lo comentaba el maestro Chesala hace un momento, si no se ha podido pues poner orden en las candidaturas de partidos políticos, ahora que va a ser más amplio este fenómeno con las candidaturas independientes, quizás sea todavía más difícil fiscalizar esos candidatos. Va a ser muy difícil, pero la propuesta del maestro Chesal es muy válida y a mí me parece magnífica. En lugar de que el Estado gaste en
financiar las campañas, si gasta el Estado en fiscalizar el financiamiento privado de cada una de esas campañas por parte de los propios adherentes y militantes de un partido, entonces, primero, se va a ahorrar un dineral. Y segundo, efectivamente, los propios militantes del partido que van a soportar la campaña, algunos con 1 peso y otros con 1 millón, pero serán los que a final de cuentas inclinen la balanza. Sí, que además creo que tenemos un modelo que podemos seguir, Martín. No creo que estemos también en presencia de algo nuevo. Mira, tenemos el artículo 400 bis del Código Penal Federal que habla de lavado de dinero, de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ha tenido varias modificaciones. Entre estas modificaciones incluso se derivó una ley especial para prevenir y combatir el lavado de dinero. Que ya fue aprobada. Que va a entrar en vigor en el mes de julio. Sí. Bueno, y adicionalmente, la iniciativa de reforma financiera planteada por Enrique Peña Nieto en el marco del Pacto por México la semana pasada, incluye una modificación en una de las 13 iniciativas que se plantean nuevamente al marco del lavado de dinero. ¿Qué es lo que se está manejando a partir de que se incluye el artículo 400 bis en el Código Penal Federal y todo lo que habla de lavado de dinero? No es tanto el ver de dónde viene el dinero. Eso es el segundo paso. El primer paso es ver cómo se gasta. Y es decir, la fiscalización a los partidos y a los candidatos debe de partir no de cuánto te di y cómo me justificas que te gastaste lo que te di, sino cuánto estás gastando y fiscalizar lo que estás gastando para de ahí rastrear de dónde tuviste el dinero para gastar en eso. Yo creo que ahí estaría la clave. Seguir ese modelo que estamos implementando en materia de lavado de dinero, aplicarlo a la fiscalización de los recursos electorales. Otro tema importante sería, bueno, obviamente va a llegar al Congreso este tema y tiene que trabajar ya en los próximos meses el Congreso del Estado para regular las candidaturas. Esperemos que no se les impongan condiciones extremas por los representantes de partidos políticos que ahí se encuentran en el Congreso, quienes en todo caso deberán generarles condiciones para que estas sean posibles, para que esas candidaturas ciudadanas sean posibles y en todo caso que no se vaya a tratar únicamente de un reconocimiento en la ley, para que sean candidaturas de a de veras, pero con mecanismos debidamente implementados. Sí, lo que pasa es que te digo, vamos a tener que lidiar en esos casos sobre, por ejemplo, el número mínimo necesario de postuladores de ese candidato independiente para poder otorgarle el registro y que pueda participar. ¿Cuántos nombres, cuántas firmas deberán de estar avalando esa candidatura para que pueda presentarse? Y algo muy importante. Y que esas firmas no sean prestadas. Sí, claro. Eso le va a pegar a los partidos. Que esas firmas no sean prestadas. Y además, Benjamín, creo que le va a pegar a los grandes partidos en una cuestión. ¿Qué va a pasar cuando una oferta política independiente le gane a los grandes partidos institucionales? Sí, yo creo que ahí va a tener que haber una relectura del sistema democrático nacional. Porque en el momento que PRI, PAN o PRD, como los 3 grandes partidos que existen, caigan en una elección frente a un candidato independiente, entonces, si de por sí viven una crisis respecto de su militancia, recordemos lo que le pasó al Partido Acción Nacional ahora que quiso hacer la depuración de su padrón y que se dio cuenta de que tenía un listado enorme de gente que nada más se había afiliado para poder conseguir trabajo en la administración pública. ¿Qué va a pasar con los grandes partidos cuando se den cuenta que caen frente a los candidatos independientes? Que les quiten esa monopolización de veras algún candidato independiente que no necesariamente, lo decía el maestro Chezal, no tiene que ser a lo mejor una persona muy preparada, basta quizás, y lo vemos en nuestro sistema, con que sea popular. Que desgraciadamente ese es el riesgo. México es un país de líderes y de caudillos. Todos los grandes líderes en México, todos los presidentes han sido grandes líderes y han sido caudillos. Y nos vamos históricamente desde Lázaro Cárdenas, Plutarco Elías Calles, el mismo Porfirio Díaz, el mismo Benito Juárez, Santana, Iturbide, todos fueron grandes caudillos. Sí, a Santana, pese a la satanización que se hace de él en la historia, fue presidente 9 veces porque lo mandaban llamar. Sí, porque la figura era tan importante que lo mandaban llamar. Incluso Santana tiene estrofas dedicadas en el himno nacional que han sido suprimidas por la historia oficial, pero que en la versión original del himno nacional se le dedicaban a él. Entonces, ese es el grave riesgo que se corre, ¿no? Y es que el problema es que México no ha entendido lo que fue la institucionalización a través de los partidos, creo yo, por una razón. El PRI no surge como un partido político, esto es una idea que yo tengo, no surge como un partido político, sino como un instrumento de control de los liderazgos regionales para efecto de que Plutarco Elías Calles pueda controlar
con el espíritu de la revolución a los gobernadores y a los presidentes municipales, a los caudillos regionales. El PAN surge como un partido cívico formativo, donde jamás pensó que iba a estar contendiendo por la búsqueda del poder, y en el momento que lo llega incluso a tener, no sabe ni siquiera cómo abordarlo. Y el Partido de la Revolución Democrática es un partido de inconformidades, es decir, ahí fueron a dar quienes no fueron escogidos en el PRI. Entonces, ninguno de los partidos tiene una base sólida. Pero Como a final de cuentas todos han utilizado el caudillismo, Así la es. imagen. Así es. Y no hay partidos de construcción sólida como en Estados Unidos, como en Inglaterra, como en Francia o como en Italia, que son partidos que realmente tienen una construcción a partir de una ideología, A partir de la ideología. que no existe como tal en México. Esta regresión al tema de las candidaturas ciudadanas, ¿es buena o es mala? ¿Es un retroceso o es un avance? No, es un avance. Definitivamente. Es un avance. Porque lo decíamos al inicio del programa, no son nuevas las candidaturas ciudadanas, lo comentamos, desde 1810 ya existían en la época de la Revolución, en 1946 aproximadamente vienen a dejar de ser como tal candidaturas ciudadanas, que luego esos ciudadanos populares eran adoptados, lo comentaba usted fuera de cámara, por partidos políticos. Es que después del 46, de todos modos hemos vivido candidaturas independientes, los famosos candidatos ciudadanos, en donde eran ciudadanos que no tenían ninguna militancia, pero quedan adoptados por un partido político, peleaban en una elección con un membrete de un partido político y no era más que una simulación. Es decir, el que no existían los candidatos independientes lo que permitiera la simulación electoral. Sí, eran candidatos gestados nada más, Así es. pero volvemos Así a es. lo mismo. Se explotaba La la imagen. imagen del candidato. Así es. Lo mismo que nos pasó en nuestra elección de presidente cuando Vicente Fox. Todo el mundo estaba convencido, por ejemplo, de las ideas del candidato Rincón Gallardo. Sin embargo, la imagen de Fox lo arrolló. Así es. ¿Para cuándo tendremos aquí en San Luis Potosí ya, pues digamos, un avance importante en nuestro Congreso con respecto a las candidaturas independientes? Pues mira, si el Congreso del Estado actúa como actúa normalmente, y normalmente este tipo de temas les gustan para coyuntura, las vamos a estar estrenando en el próximo proceso electoral. 15 días antes del proceso. Sí, pues vamos a estar estrenando ya para el próximo proceso electoral dentro de 2 serían años. sumamente perfectibles. Sí, claro, pero dentro de 2 años vamos a tenerlas incluidas. Y el siguiente proceso electoral las vamos a tener, porque nuestro Congreso del Estado tampoco ha entendido, no nada más esta legislatura, muchas legislaturas hacia atrás, no han entendido que deben de diseñarse leyes permanentes, no leyes de coyuntura. Y la ley electoral se modifica para cada proceso electoral. Y eso es malo también para la democracia. Y dependiendo de la personalidad del mandatario en turno. Así es. Así es. Pues se nos termina el tiempo, amables colaboradores en este foro potosino, De una todos vez quedan más. muchas cosas pendientes. Esperemos que estas candidaturas ciudadanas vengan a fortalecer la competencia electoral, recojan verdaderamente la problemática de la sociedad y se puedan convertir en un opositor capaz de generar alternancia y fortalecimiento al sistema de partidos, a través de la expresión política y democrática del ciudadano, que antes no teníamos tales oportunidades. Entonces, estimado ciudadano, hay que aprovecharlas. Es la reflexión de este programa Foro Potosino y sin duda la mejor opinión la tiene usted que nos sigue. Por su atención, muchas gracias y buenas noches.